Hoy vamos a ver existencia para el problema de Dirichlet y para la ecuación de Poisson. Ya hemos visto unicidad para ese tipo de problemas. Vamos a ver hoy un par de teoremas de existencia, ¿sí? Uno, como decía, para el problema de Dirichlet y otro para la ecuación de Poisson. La clase que viene vamos a combinar de alguna manera estos resultados y vamos a ver un teorema de existencia para el problema de Dirichlet-Poisson. Con estas cosas hay que ir de a poco. Entonces, existencia para Dirichlet. Lo que voy a hacer es enunciar un teorema de existencia, o sea, vamos a poner ciertas condiciones que nos aseguren la existencia. No lo vamos a demostrar, es un teorema, o sea, la demostración es complicada, nos llevaría bastante tiempo. Como siempre han notado esto, ¿no? Ya lo hemos visto en Matemática 1, en álgebra lineal, siempre las cuestiones de existencia son un poquito más complicadas de demostrar que la unicidad. Lo mismo cuando vimos ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Se acuerdan que la unicidad la mostramos prácticamente completamente? Lo mismo hemos hecho con la unicidad para estos problemas, ¿no? Hemos mostrado el principio del máximo, del mínimo y después, como consecuencia, la unicidad. Hemos podido demostrar todo. Pero la existencia ya suele ser más complicado. Porque la existencia implica muchas veces una construcción, ¿no?, del objeto que uno dice que existe. Y bueno, y esa construcción no siempre es fácil. Entonces, como primer resultado, lo que podemos decir sobre el problema de Dirichlet cuanto a su existencia de soluciones es: tenemos una región de Rn abierta y acotada, tal que cumpla lo que se llama la condición de la esfera exterior voy a decir lo que es entre paréntesis y después voy a hacer un dibujito de qué quiere decir esto. O sea, para todo x en el borde de esa región existe un R mayor que 0 y un elemento en Rn tal que la bola centrada en ese elemento de radio R, clausura, intersección, la clausura de la región, coincide exactamente con el conjunto formado únicamente por X. O sea, esa bola y el conjunto intersecan solo en el punto X. Ahora hago un dibujito de qué significa esto. Entonces, bajo esta condición sobre U, y se acuerdan que en el problema de Dirichlet, bueno, recuerdo, ¿no? Un problema de Dirichlet tiene este aspecto. ¿Se acuerdan que si queremos una solución clásica, la U tiene que ser continua hasta el borde? Eso implica que la G sea continua, o sea que es necesario que la G sea continua. Bueno, si ponemos esta condición, también va a ser suficiente que sea continua. Tenemos esa región, si G es continua, entonces vamos a ponerle D a esto. El problema D tiene solución. Y ya sabemos que es única, ¿no? Y aclaro, solución clásica, o sea, solución dentro de este conjunto de funciones. Esta condición de la esfera exterior, fíjense lo que nos está diciendo, que tenemos un abierto U
acotado que para cada punto del borde tiene que existir una bolita centrada en algún punto Z. Si este es X, tiene que existir un Z y un R, tal que la bolita centrada en Z y de radio R interseque a la clausura de U, o sea, la bola cerrada, interseque a la clausura de U solamente en el punto X. ¿Sí? Básicamente, esta propiedad lo cumplen los conjuntos convexos. ¿Tá? Un conjunto, por ejemplo, de esta forma, que tenga alguna concavidad, sobre todo tipo ángulo, ¿sí? Una cosa así, acá no vamos a poder poner una bolita que interseque solamente ese punto. ¿Está bien? Como esto termina en un ángulo, entonces cualquier bolita que querramos poner siempre va a tener puntos otros puntos del conjunto U. ¿Se entiende? O sea, cualquier bolita que querramos poner acá, si este es nuestro X, si queremos una bolita que contenga el X, va a contener seguro más puntos del conjunto U. ¿Está? O sea, este conjunto no cumple con la propiedad de la esfera exterior. Bueno, es una condición técnica, digamos, entonces no la cumple, este sí. Una condición técnica que nos asegura, o sea, una condición que uno requiere para hacer la construcción de una solución, para poder mostrar que existe solución. ¿Sí? Se puede debilitar un poco esta condición, pero las propiedades, digamos, más débiles ya no tienen un carácter tan geométrico como esta. ¿Tá? Lo bueno de esta propiedad es que es bien geométrica. Es una propiedad sobre U que tiene un sentido geométrico bien claro, y bueno, hay condiciones más débiles, pero no son tan claras como esta. ¿Sí? Bien, la demostración, para el que esté interesado, lo puede ver en este libro. Gilbert Trudinger. Está entre las páginas 23 y 27. Y básicamente lo que hacen es construir, se puede ver así, construir una sucesión de funciones cuyo límite existe y ese límite es una solución. ¿Tá? Para construir esas funciones se necesitan este tipo de cosas, además de la continuidad de G. ¿Tá? ¿Se acuerdan que nosotros construimos, usando separación de variables, construimos una solución del problema de Dirichlet en un rectángulo? Y ahí, ¿se acuerdan que además de la continuidad para la función G del borde, le pedíamos que la derivada de G sea seccionalmente continua? Eso nos aseguraba, porque a través de separación de variables uno construye una sucesión también de funciones que son soluciones de un problema, si quieren, aproximado. Y necesitamos calcular el límite y verificar que ese límite era solución del problema original. Y una condición que nos aseguraba que ese límite existía y que daba solución del problema era que la función G sea continua y su derivada seccionalmente continua. Eso nos aseguraba ciertas convergencias uniformes. Entonces, ¿qué está pasando? Digamos, ¿por qué tuvimos que pedir más de lo que realmente necesitábamos? Ya el rectángulo cumple con la condición de la esfera exterior, ¿no? Porque en un rectangulito podemos poner una bolita así, que solamente interseque a un punto del borde. O sea, ¿qué puede ser? ¿Qué estaba pasando en el método que utilizamos que nos requería una condición adicional? O sea, ¿por qué ahí tuvimos que poner una condición si este teorema nos dice que no hace falta? O sea, lo que pasa es que el método nos llevaba nos hacía construir la solución a través de una cierta sucesión de funciones. ¿Tá?
pero bueno, no es la única forma de construir la solución. O sea, por ese camino uno tiene que poner más propiedades. Por el camino que se construye en la demostración de este teorema, uno no necesita esas propiedades, ¿sí? La de que la derivada de la g sea seccionalmente continua. O sea que eso era una limitación del método, ¿está bien? No es que si no sucede eso no existe solución. Si queremos construir la solución con ese método necesitamos poner más condiciones. Eso es todo lo que dice, ¿sí? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es dar un teorema de existencia, pero del problema de Poisson, sin condición de borde. ¿Se acuerda del problema de Poisson? Era la ecuación de Laplace no homogénea, ¿no? Así que la idea es, finalmente, yo lo voy a intitular así porque esta es la idea a lo que queremos llegar. Existencia para el problema de Dirichlet-Poisson. Pero esto vamos a terminar de hacerlo en la clase que viene. Esta clase vamos a ver un teorema de existencia para la ecuación de Poisson exclusivamente. O sea, la ecuación laplaciano de U, a ver si lo que escribí es minúscula. Sí, bueno, lo escribí así el problema, se suele laplaciano de U igual a menos F, una convención simplemente. Eso es lo que vamos a ver hoy, simplemente la ecuación de Poisson. Vamos a hacer una demostración bastante completa, pero con una simplificación, ¿tá? Para empezar, necesitamos introducir lo que se llama la solución fundamental de la ecuación de Laplace. Solución y consiste básicamente en la solución de la ecuación de Laplace en todo Rn, y es una solución que solamente depende de la distancia al origen, ¿sí? O sea, es una función que depende solamente, si quieren, de la coordenada radial. Vamos a construirlo en Rn con n mayor que 1. O sea, vamos a buscar busquemos una solución U de la ecuación, o sea, una función armónica. Vamos a poner, pero en todo Rn o en la región más grande de Rn que podamos. Tal que la U solamente no dependa de X, digamos, de la NUPLA X1 XN, sino de la norma cartesiana, de la norma usual de X. Bueno, definiendo R igual a la norma de X, o sea, a la suma de 1 hasta n de xy al cuadrado raíz cuadrada. O sea, queremos resolver esta ecuación para una función, fíjense, U es una función de n variables, U tilde es una función de una sola variable. Para plantear esta ecuación, o sea, ¿qué nos pide, qué implica esto para U tilde? Vamos a hacer las derivadas de U tilde usando regla de la cadena, ¿no? Definiendo así, tenemos derivada de U a dxy va a ser la derivada de U tilde respecto de R, en R por
la derivada de R respecto de XY. La derivada de R respecto de XY lo podemos deducir de ahí. Y esto me queda, bueno, derivada de U tilde respecto de R, como es una función de una sola variable, le podemos llamar U'. Y esto de acá resulta ser XY sobre R. Y la derivada segunda de U se puede ver que vale lo siguiente, haciendo de nuevo regla de la cadena. XY sobre R. Si volvemos a derivar respecto de XY, derivamos esto respecto de XY, obtenemos lo de ahí abajo. Bueno, entonces si hacemos la suma sobre I de esto, a ver si puse bien. Acá un XY cuadrado, perdón. Bien, fíjense que cuando hacemos, pensemos, si quieren, esto así, ¿no? Cuando hacemos la regla del producto, derivamos esto. Al derivar esto y hacer regla de la cadena, me va a salir un factorcito XY sobre R. ¿Sí? Por eso me queda un XY cuadrado. Y después tenemos esto sin derivar, la derivada de XY, me queda solamente esto de acá, que me faltó la prima también. ¿Sí? Si sumamos ahora sobre I, acá al sumar sobre I, como vamos con I de 1 a n, me va a aparecer un factorcito n. Y acá al sumar sobre I, fíjense, la suma sobre I de esto es R cuadrado. Así que ese R cuadrado se me cancela con este y me queda lo siguiente. O sea, me queda U tilde prima, U tilde sobre R prima. Acá me queda un factor R. Y después me queda n veces U tilde sobre R. Y si esto lo distribuimos, acá olvidé el prima de nuevo, si esto lo distribuimos, me va a quedar R U tilde sobre R prima, perdón, me queda U tilde 2' más n menos 1 U tilde prima sobre R. O sea, la ecuación para U tilde, la ecuación de condición de función armónica para U tilde se traduce en esta ecuación. ¿Sí? Esta partecita que aparece acá sería el operador asociado a la ecuación de Euler, ¿se acuerdan? Si consideramos los problemas de Sturm-Liouville que nos aparecía, con esa partecita más la parte de la condición, digamos, la ecuación de autovalores y autovectores, me aparecía la ecuación de Euler. Bueno, en todo caso, esto es fácil de resolver, podemos resolver por reducción del orden, ¿sí? Como no me aparece la función sin derivar, podemos resolver por reducción del orden. Y lo que se obtiene, bueno, n estamos suponiendo que es distinto de 1, ¿no? Según sea n, en el caso que n es igual a 2 o n mayor que 2, hay una diferencia. En el primer caso, uno encuentra una solución del tipo logarítmica. Entonces, U tilde de R lo que vale, o sea, la solución general es logaritmo de R más B cuando n es igual a 2. Y si no, lo que tenemos es esto cuando n es mayor estricto que 2. ¿Está bien? Si pasamos a la variable original,
u de x, lo que tenemos es que u de x vale a logaritmo natural de la norma de x más b, o a sobre x a la n-2 más b. N igual a 2, n mayor que 2. Bueno, y esto con una normalización a esas soluciones, o con una elección de las constantes a y b, se lo conoce como solución fundamental. Así que lo vamos a definir. Se llama solución fundamental de la ecuación de Laplace a la función. Fíjense que no está definida en todo R, ¿sí? En todo Rn, sino en Rn menos el 0, ¿no? O sea, el origen lo tenemos que excluir. Ahí la función diverge. Entonces, a la función phi, definida en Rn menos el origen, tal que phi de x, bueno, es básicamente lo que puse ahí, pero con una elección de a, b igual a 0, y con una elección particular de a. Esto cuando n es igual a 2 y n menos 2, w sub n, x, bueno, a la n menos 2, todo esto a la menos 1, cuando n es mayor que 2. Y donde ese wn tiene que ver con el área de la superficie de una bola de radio 1, y es una constante de normalización que sirve para lo que viene después. O sea, con w sub n igual al área de una bola centrada en 0 de radio 1, que vale 2pi n sobre 2 dividido la función gamma evaluado en n sobre 2. O sea, esta es, bueno, esto es lo que se conoce como solución fundamental. Fíjense, lo pongo como observación. Si n es igual a 3, entonces phi de x, bueno, más allá de una constante multiplicativa, es básicamente cuando n es igual a 3, la función phi va como 1 sobre x, que es justamente el potencial de una carga en el origen, ¿no? O sea que esto es el potencial eléctrico de una carga puntual en x igual a 0. Bien. Bueno, y en términos de esta solución especial, digamos, de esta función armónica especial, podemos construir, dar una fórmula para la solución de la ecuación de Poisson. Le vamos a poner un segundo teorema. Dado U en Rn, abierto y acotado, y F de la clausura de U a R, tal que
Acá aparece una condición un tanto extraña, pero F sería el dato para la ecuación de Poisson. Si el dato vive en este conjunto de funciones, entonces la función U de U clausura a R, dada por la siguiente formulita. Bueno, está claro, la ecuación de Poisson se puede ver como la ecuación para el potencial eléctrico con una densidad de cargas dado por la función F, ¿no? Y los que hicieron o están haciendo electro saben que hay una fórmula en términos de esa densidad de carga para el potencial. Bueno, esa formulita es la que vamos a escribir ahora. Entonces, tal que U de X es la integral sobre U de phi X menos Y, F de Y, diferencial de volumen en la variable Y. Si estamos en dimensión 3, acá nos aparece el potencial, ¿no?, de una carga, o sea, nos aparecería un factor 1 sobre la norma de X menos Y, que es la fórmula que ustedes seguramente conocen para el potencial eléctrico asociado a una distribución de cargas F, ¿no? Bueno, en realidad esto igual es algo que vale en Rn, ¿no? Esto vale para cualquier región U en Rn, abierta y acotada. Y hay que tener en cuenta que esta integral, digamos, esta función tiene problemas cuando X es igual a Y. Así que esto no es una integral usual, es una integral impropia, lo vamos a enfatizar. En realidad esto de acá es el límite cuando delta tiende a 0 de una integral sobre U menos una bolita en torno a X, ¿no? O sea, el Y no se puede acercar, tengo que excluir un entornito de, si esto es U, esto es X, tengo que sacar una bolita de radio delta para poder hacer la integral y después tomo el límite cuando delta tiende a 0. O sea, en otras palabras, esta integral que aparece acá la tienen que ver como el resultado de calcular este límite. Bien. Bueno, termino la frase. Entonces, la función U, así definida, pertenece al conjunto de funciones de clase C2 en U, continuas hasta el borde, y cumple la ecuación de Poisson, o sea, Laplaciano de U igual a menos F. Bueno, la demostración completa, digamos, de este resultado, les dejo un par de referencias. Pueden ver el libro de Young, páginas 151 a 158, o de nuevo, Gilbert-Trudinger, de las 54 a las 56. La condición esta parece medio rara, ¿no? Que F sea de clase C1, ¿por qué no continua? Si digamos, no aparece derivada ni nada la función. Pero bueno, se puede mostrar o se puede construir contraejemplos si solamente le pedimos que sea continua, ¿sí? Si la F solo es continua, se puede construir ejemplos en los cuales al menos esta fórmula no es solución. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es una demostración aproximada de este teorema, ¿sí? O sea, vamos a suponer que la F tiene características que nos van a simplificar mucho la demostración. De hecho, nos van a permitir utilizar identidades de Green, básicamente para hacer esa demostración. ¿Tá?
Bueno, así que voy a poner demostración, pero entre comillas. Y la simplificación va a ser la siguiente. Vamos a pedir que la f no solamente esté definida en el abierto y en su clausura, sino en todo Rn, que sea clase C3 ahí, y que tenga soporte. El soporte son los puntos del dominio donde la función es distinta de 0, y a eso se le toma la clausura, pues ese conjunto es abierto, uno lo clausura, y tiene un conjunto cerrado. Lo que se le pide a esto es que esté contenido en U. O sea, vamos a demostrar el teorema bajo esa hipótesis adicional, ¿tá? O sea, la f es una función, fíjense, U es acotado, así que esto va a ser un conjunto acotado y cerrado, así que f es una función, lo que se llama de soporte compacto, ¿tá? O sea, el soporte de la función, el conjunto de puntos donde es distinta de 0 la función, es un conjunto compacto dentro de U. ¿Está bien? Y además la función es clase C3. Eso lo vamos a necesitar para, básicamente, derivar bajo el signo de la integral. Y para hacer un dibujito, y esta es la región U, lo que estamos diciendo, voy a graficar así ejes como para... lo que estamos diciendo es que el soporte de F es una región cerrada y acotada contenida en U. ¿Está bien? Bien. Bueno, lo que tenemos que hacer para esta F es calcular esta integral, después tomar el límite y ver que su laplaciano vale menos F. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, estudiemos un poquito esta integral antes de tomar el límite. Bueno, la integral fíjense que sería una integral sobre esta región, ¿no? La integral sobre U menos la bola de radio delta de la función phi en x menos i f de i diferencial de volumen. Ahora, está claro que esta integral en la región U la puedo reducir a la integral sobre el soporte de la función f, ¿no? Porque fuera del soporte de f, esta cosa se me anula. Así que la integral la puedo, o sea, en lugar de integrar sobre todo U menos la bola, puedo integrar sobre el soporte de f menos la bola, ¿no? Porque fuera de ahí, esto vale 0, así que la integral se anula. Y también lo que puedo hacer es considerar, o sea, para verlo de otra forma, puedo considerar la integral sobre todo Rn menos esta bolita. Porque de todos modos eso se me va a reducir a esta integral, a la integral sobre U o a la integral sobre el soporte. ¿Sí? O sea, esto, por un lado, lo podemos ver como la integral sobre el soporte de f menos esa bolita, y por lo tanto lo podemos ver como la integral sobre todo Rn menos esa bola. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? O sea, esta integral sobre U la podemos hacer sobre el soporte de f o la podemos hacer sobre todo Rn. El resultado es lo mismo. O sea, el resultado, si quieren, va a ser la integral sobre el soporte menos la bola. Pero me resulta más cómodo trabajar en Rn. Por eso nos quedamos con esa expresión. F está definido en todo Rn en realidad.
f es una función definida en todo Rn que es distinto de 0 fuera en un compacto contenido ahí. ¿Sí? Lo está definido en todo Rn. Claro, claro. Sí, estamos suponiendo la f clase C3 en todo Rn, pero que vale distinto de 0 solo en un compacto. Bien, ahora vamos a hacer un cambio de variable. ¿Sí? Para que esta bola, en lugar de estar centrada en x, esté centrada en 0. Nos sacamos la variable x de ahí. Entonces, con el cambio de variables, pasamos de y a una nueva variable z, que es x menos y. Lo que tenemos es que u de x, que es el límite cuando delta tiende a 0, o sea, u de x sería el límite cuando delta tiende a 0 de esta integral. Pero esa integral, con ese cambio de variables, me queda la integral sobre Rn. O sea, tendríamos que poner esta integral de acá, ¿no? La bolita se corre al 0, donde me aparecía x menos y, pongo z. La f en lugar de y, entonces me quedaría x menos z. Diferencial de volumen, ahora en la variable z. O sea, con el cambio de variable, esta integral, la que está dentro del límite, se traduce a esa de ahí. Fíjense, podemos pensar que esto que aparece acá, para cada x es una función de z. ¿Sí? A esto lo podemos llamar f sub x de z. Como f tiene soporte compacto, f sub x, que es una especie de traslación de z, de la función f, va a tener también soporte compacto trasladado. ¿Sí? O sea, estas funciones van a ser funciones también clase C3, definidas en todo Rn, con el soporte que es una traslación del soporte de la función f. O sea, esas funciones ahí, f sub x, o sea, estoy haciendo una serie de pasos que a simple vista uno no sabe para qué, ¿no? Tengan paciencia, van a ver por qué hago todos estos cambios acá de región, después de variable, y ahora esta observación. Fíjense, si el soporte de la f estaba en algún lugar, digamos, de Rn, el soporte de la fx1, por ejemplo, estará por acá. El soporte para algún otro valor de x, el soporte estará por acá. Va a ser una traslación del soporte de la f. ¿Sí? Ahora, cuando movemos x, esos soportes se van a mover en un conjunto acotado, porque el x se mueve dentro de u, que es acotado. Entonces, cuando movemos x, estos conjuntitos se van a mover dentro de alguna región acotada, ¿sí? Porque es una traslación de un conjunto fijo finito. Entonces, el conjunto de todos los soportes de estas funciones f sub x, los puedo meter dentro de alguna bola de un radio suficientemente grande. ¿Me creen eso? O sea, tengo una región acotada, la traslado con digámoslo así, con un parámetro que es acotado, sería el parámetro x, ¿sí? Lo traslado en Rn con ese parámetro acotado, entonces no va a poder alejarse indefinidamente. ¿Sí? O sea que, vamos a ponerlo, claro que existe R mayor que 0, tal que los soportes de f de x está contenido en la bola de radio R mayor que 0
para todo x en U. No sé si necesito con U suficiente. O sea que puedo meter todos estos soportes dentro de alguna bola suficientemente grande de radio R. ¿Está? Entonces esta integral que estaba haciendo sobre Rn, la integral esa sobre todo Rn, va a ser lo mismo que la integral sobre esa bola. ¿Está? Porque fuera de esa bola no hay ningún soporte y por lo tanto la función f o todas las funciones estas f sub x valen 0. ¿Está? O sea que puedo escribir, perdón, lo copio y después puedo escribir esto también como el límite cuando delta tiende a 0 de una integral ahora sobre la bola esa de radio R menos la bola de radio delta, ambas centradas en 0, phi de z, f sub x, z, diferencial de volumen. Y esto se justifica por esto de acá. Bien, así que redujimos el problema a estudiar primero esta integral. Es una integral, fíjense, sobre una bola al que le sacamos en torno a 0, al que le sacamos una bolita más chiquita también en torno a 0. Ahora, a pesar de la singularidad que tiene la función phi en el 0, igual es una función integrable. Lo voy a poner así. Como phi es integrable, o sea, la puedo integrar en la bola de radio R sin excluir esto, ¿sí? Esto del límite lo puse lo necesitamos un poquito más adelante, pero la integral sobre la phi se puede integrar, o sea, al menos la phi sola. Por ejemplo, no lo voy a hacer, lo hago en el caso de n mayor que 2. En el caso de n mayor que 2, si consideramos la integral sobre cualquier bola centrada en 0, esto me da, la phi es básicamente, va como 1 sobre r a la n menos 1, ¿no? A la n, ¿lo escribí por ahí? O menos 2. Bueno, ya lo borré. Pero la phi va, voy a poner acá un simbolito de proporcional, no me importa la constante de proporcionalidad, va como 1 sobre r a la n menos 2. Y el diferencial de volumen, en dimensión n, en coordenadas, digamos, una coordenada radial y el resto coordenadas angulares, me queda algo así. Donde esto que puse acá sería el diferencial de superficie, ¿sí? O un diferencial de ángulo sólido en Rn. ¿Tá? No nos importa mucho el detalle, porque lo que nos importa es el comportamiento cuando R tiende a 0. Fíjense que no tiene ningún problema, ¿no? Acá me aparece una potencia de R mayor que la que me aparece abajo, o sea, de hecho, eso es igual a R, diferencial de R. Y todo esto en la bola. Así que esta función es integrable, a pesar de esa singularidad, es integrable. Si quieren, también podemos calcular la integral impropia, tomar el límite cuando delta tiende a 0 y obtenemos digamos, un número finito. Pero el punto es que es integrable y ahora usamos esta propiedad que pusimos acá, que la f es clase S3. Entonces, como phi es integrable y f
es clase S3 en todo Rn y en particular en esa bola. Entonces, pensando en... A ver. Como se cumplen esas dos propiedades, lo que puedo hacer, esta parte, bueno, no la voy a mostrar, lo que podemos hacer, si queremos calcular el laplaciano de u, ¿sí? Podemos pasar el laplaciano bajo el signo de esta integral impropia, ¿sí? O sea, básicamente podemos pasar el laplaciano bajo el signo del límite. ¿Está? Entonces, vale que el laplaciano de u en x, o sea, acá estamos usando, no estoy justificando por qué, pero acá estamos usando, bueno, básicamente la propiedad de esta que habíamos puesto, ¿sí? Que es mucho más de lo que se pide en el teorema. En el teorema se habla de una función clase S1, estamos pidiendo que sea clase S3. Porque en ese caso uno puede pasar el laplaciano dentro del límite, bueno, de la integral, cuando es propia no hay problema. Entonces, el laplaciano deriva con respecto a la variable x, ¿está bien? Así que lo único que se va a ver afectada es lo que sería f sub x. Recordemos que f sub x de z es f en x menos z, ¿no? Tengo que calcularle el laplaciano a eso de ahí. Bien. Bueno, y lo que queremos ver es que esto de acá, o sea, este límite, efectivamente me da menos f. ¿Está? Eso es lo que queremos ver. Para ver eso vamos a usar una de las identidades de Grimm. O sea, en resumen, tenemos una expresión para el laplaciano. Bueno, no hace falta que lo vuelva a escribir. Lo que vamos a hacer es usar una identidad de Grimm para mostrar, o sea, esto es lo que queremos mostrar, ¿no? Bueno, consideremos la identidad era una que involucraba de forma antisimétrica, digamos, a los laplacianos. La integral de volumen de esta cosa igual a la integral de superficie o sea, consideremos esta identidad donde vamos a hacer elecciones particulares, ¿no? de U y B para U igual a phi, B igual a f sub x y la región omega, la región que aparece en esa integral. La bola de radio R menos bien. Bueno, a ver, ¿qué sabemos? Entonces estamos en esta región, que es una bola, digamos, donde le sacamos una bolita centrada cerca del origen, centrada en el origen. Ahí sabemos que la función phi
tiene Laplaciano cero, ¿sí? La función phi es una función armónica en todo Rn, pero que está definida en todo Rn menos el cero. Entonces, si le sacamos esa bolita chiquita centrada en cero, en esa región la función phi tiene Laplaciano cero. O sea que este término se me va a ir, ¿no? Donde aparece ahí el Laplaciano de u, sería el Laplaciano de phi, esto se me va a ir porque es cero en la región omega que elegimos. Así que acá me quedaría el phi por el Laplaciano de fx, ¿sí? De este lado. Y de este otro lado, acá me aparece el phi, esta derivada, y ahora vamos a ver qué sobrevive de ahí. Bueno, sí, entonces decía, para esta elección de u, b y omega, lo que podemos decir es que el Laplaciano de u, voy a seguir escribiendo un poco acá, en tal caso, el Laplaciano de u en x va a ser el límite cuando delta tiende a 0, sería el límite cuando delta tiende a 0, justamente, vamos a hacerlo acá, si acá ponemos phi, acá ponemos f de x, acá me aparecería f de x y acá el Laplaciano de phi, o sea que esto se va. O sea que lo que nos aparece ahí arriba, que es phi por el Laplaciano de f de x, lo podemos reemplazar por lo que nos aparece acá abajo, ¿no? Acá nos aparecería phi, bueno, esto sería f de x, acá f de x y acá phi. Así que nos queda el límite de la integral sobre esta región, perdón, sobre el borde de esa región de phi, le puse, vamos a omitir, vamos a ponerlo así, phi derivada de f de x normal menos f de x derivada de phi normal diferencial de superficie. O sea, el Laplaciano, usando esa identidad de Green, lo podemos escribir así. ¿Está bien? Fíjense que el borde de esta región, o sea, esta región sería dos bolitas concéntricas. El borde sería el borde de esta unión el borde de la bola más grande. Ahora recuerden, las integrales de superficie se hacen con una definición, ¿no? de lo que es la normal. O sea, la normal acá estaría apuntando hacia afuera y acá hacia adentro, ¿no? O sea, para este volumen, como estos son los bordes, entonces las normales exteriores serían estas de acá. O sea que el borde de esta región sería la unión del borde de la bola de radio R con la bola de radio delta, pero le pongo el menos acá para recordar que tengo que considerar la normal hacia adentro. ¿Se entiende? O sea, no sería el borde usual con la normal hacia afuera para este lado. Eso me va a dar un signo nada más. Entonces tenemos que calcular la integral en esta región, que sería la unión de estos bordes. Ahora fíjense, en el borde de la bola de radio R, a ver si me quedó el dibujito, los soportes de las funciones f de x están contenidos todos dentro de la bola. Ninguna toca el borde de la bola, ¿no? Por hipótesis, dijimos que los soportes están contenidos estrictamente en la bola abierta, así que no van a tocar el borde. O sea que la función f de x en el borde de la bola más grande se anula, la función y sus derivadas, ¿tá? Porque la función fuera de los soportes valen 0, valen idénticamente nulas, constantemente nulas, así que sus derivadas se anulan también.
Así que en el borde de la bola grande, f de x y su derivada normal se anula, o sea que esta parte no me va a aparecer. Vamos a ponerlo así, como f de x y derivada de f de x normal se anulan en el borde de la bola grande, entonces el laplaciano de u se reduce a calcular una integral sobre la bola chiquita. Le cambiamos el signo por esto que decía de la normal exterior. O sea, sería, le ponemos un signo menos adelante, la integral sobre la bola más chica, ahora con normal exterior usual, de phi derivada f de x respecto de n menos f de x derivada de phi normal diferencial de superficie. Bueno, a eso se redujo el laplaciano de u. O sea, tendríamos que calcular esta integral y después hacer el límite cuando delta tiende a 0. Vamos a dividir el cálculo en dos partes. Primero vamos a ver qué pasa con este término y después con este otro. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver que ese primer término tiende a 0 cuando delta tiende a 0 y es el segundo el que nos va a dar la contribución no trivial. Fíjense que acá es donde aparece la f. F de x no era la derivada respecto de x, ¿sí? Era un subíndice. Ahí arriba está, ¿no? F sub x de z es f en esa diferencia, ¿tá? No es una derivada. Bueno, hagamos entonces el primer caso. Vamos a calcular el valor absoluto de esa integral. En realidad lo vamos a acotar. La derivada normal es simplemente la normal por el gradiente. Bueno, y el módulo de una integral siempre vamos a acotar por la integral del módulo. Acá me aparece, bueno, puedo poner el módulo, esta derivada normal, fíjense, lo puedo acotar, el módulo de esto, voy a ponerlo así, lo puedo acotar por el máximo del gradiente de f. Esto no hace falta que ponga la x, el máximo en todo Rn. O sea, esto es la derivada normal, es el gradiente, seleccionar una dirección del gradiente, ¿sí? Está claro que el módulo del gradiente, ¿sí? La norma del gradiente, que contiene toda la suma de todas las direcciones al cuadrado, va a ser mayor que esto que aparece acá. Y bueno, ahora le tomo el máximo en Rn. ¿Tá? Y esto ya es un numerito. Esto es una cosa que, bueno, si quieren, depende acá de la variable z. ¿Sí? Y estoy tomando el máximo con z en Rn. ¿Tá? Así que hago esa cota acá. Es un número que podría sacar de la integral. Y después tengo el valor absoluto de phi.
O sea, básicamente lo que tengo que hacer, como esto es un número, tengo que hacer la integral de esta cosa en esta bola. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí, seguimos con la misma integral, sí. Y bueno, y esto, según sea el n, voy a tener dos situaciones. Fíjense que este sería el phi. Tengo que hacer la integral de superficie, ¿no? O sea, la integral sobre el borde de la bola. O sea que el z vive en el borde de la bola. Entonces, como esta función depende de la norma de z, o sea que esto va a estar evaluado, o sea, los valores que va a tomar la norma de z es justamente delta, porque estamos en la bola de radio delta. Así que esto sobre esa bola vale logaritmo natural de delta sobre 2pi, esto cuando n es igual a 2, y cuando n es mayor que 2, esto vale 1 sobre, bueno, es el factorcito n menos 2, w sub n, r a la n menos delta a la n menos 2. O sea, esto dentro de la integral valen estos números. ¿Sí? Como esto es una constante, voy a poner directamente el valor de la superficie. O sea, eso me queda, saco afuera el máximo sobre Rn del gradiente de f, y me queda la integral de superficie bueno, voy a poner todo de nuevo. Vamos a hacer así. Entonces, esta última parte me queda el logaritmo de delta sobre 2pi por el área de esa superficie, que en el caso de n igual a 2 es el perímetro. ¿Sí? Fíjense que una función lineal va más rápido a 0 que lo que el logaritmo va a infinito, ¿no? Cuando delta tiende a 0. Así que esto tiende a 0 cuando delta tiende a 0. ¿Tá? Esto le gana al logaritmo. Y por otro lado, tenemos 1 sobre n menos 2, wn delta a la n menos 2 por la superficie en dimensión n, con n mayor que 2, que ya habíamos escrito, eso era wn delta a la n menos 1. Entonces, este cociente va como delta, así que esto va a 0 cuando delta tiende a 0. ¿Sí? O sea que, digamos, en todos los casos, esta integral, cuando delta tiende a 0, se va a 0. ¿Se entendió? Acá quizá los mareé un poco porque no sabía bien cómo escribirlo, pero bueno, me parece que, o sea, como esto es una constante que vale alguna de estas dos cosas, lo que me queda hacer es la integral de superficie, y esa integral de superficie vale según sea el n, esto o esto de acá, ¿no? En todo caso, se va a 0 cuando delta tiende a 0. Vamos entonces a la segunda integral. La segunda integral. Primero, bueno, tenemos que calcular la derivada normal de phi, ¿no? Esa derivada normal, como dijimos antes, no es más que aplicarle la normal al gradiente. Esta es la normal de una bola centrada en 0, así que en la variable z sería esto de acá, el vectorcito z dividido por su módulo. ¿Sí? Y si calculamos el gradiente, usando la formulita en la que definimos la función phi, me da esto de acá.
Esto, z y menos z son vectorcitos, estoy haciendo el producto escalar usual, ¿sí? Así que acá me queda la norma al cuadrado, o sea que todo esto me queda menos 1 sobre Wn. Acá tengo n más 1, menos 2, sería z a la n menos 2. Ah, está bien. Ahí está, sí. Bueno, eso tenemos por un lado. Ahora podemos meter esta expresión dentro de la integral. Sería f de x, y en lugar de poner esa derivada normal, ponemos lo que vale. Y como tengo que evaluar dentro del integrando, tengo que tomar los puntos z que están en el borde. En el borde significa módulo de z igual a delta, ¿no? Así que ahí me aparece directamente la delta. O sea que esto es igual a menos 1 sobre Wn delta la n menos 1, la integral sobre el borde de la bola f de x diferencial de superficie. Bueno, el tema es que cuando delta tiende a 0, esta es una función para cada x, es una función continua, ¿sí? Cuando delta tiende a 0, el valor que va a tomar esta función, esta es una función de z, cuando delta tiende a 0, z va a tender a 0, ¿sí? Entonces acá el integrando se va a acercar a f sub x de 0. ¿Está? O sea, esto se acerca a f sub x de 0. Y por otro lado, esto es la integral o sea, este es el área del borde de esta bola. Y fíjense que esto que apareció acá es exactamente también el área del borde de esa bola. ¿Sí? Así que esto cuando delta tiende a 0, va a tender, bueno, por este signo menos, es como una especie de promedio esto, ¿no? Como una especie de promedio de la f sub x. Cuando delta tiende a 0, esto tiende a menos f sub x en 0. ¿Sí? Si quieren, una forma de verlo es restando eso. O sea, voy a poner así, 1 sobre área, integral, f sub x, menos, para simplificar la notación, ¿no? Lo que uno tiene es esto. Uno quiere ver que esto se va a 0 cuando delta tiende a 0. ¿Sí? Acá lo que puedo hacer es, en lugar de escribir esto, digamos, esto es igual a la integral de fx de la constante, fx en 0, diferencial de superficie dividido el área, ¿no? O sea, esta constante la puedo reemplazar por la integral de la superficie dividido el área. Si lo junto, esto sería 1 sobre el área, f de x en z, menos f de x en 0, diferencial de superficie. ¿Está bien? Lo acoto. Esto sería 1 sobre a, la integral f de x en z menos f de x en 0. Esta cosa, dado un épsilon, ¿sí? Lo puedo hacer más chico que épsilon con tal de que el delta sea suficientemente chico. O sea, para que el z se acerque a 0, lo que hago es que el delta sea suficientemente chico. Entonces, como esto lo puedo hacer tan chico como yo quiera, esto lo puedo hacer menor que épsilon, para delta suficientemente chico, entonces esto lo estamos acotando por 1 sobre a, la integral por épsilon, diferencial de superficie. O sea, lo estamos acotando por épsilon. ¿Está bien? ¿Me creen ahora?
que esto cuando delta tiende a 0 va al valor de la función en el 0. ¿Sí? Bueno, y esto no es más que, si vemos la definición de f sub x, esto no es más que menos f de x. ¿Sí? Porque esto sería la f en x menos 0, o sea, f en x. Así que esta segunda parte, digamos, lo que vimos es que esto tiende a 0, cuando delta tiende a 0, y esta parte es la que tiende a menos f de x. Esto que mostramos es una simplificación, ¿no? Y miren el tiempo que nos llevó. O sea, la demostración del caso general es bastante más sofisticada. Bueno, la clase que viene vamos a combinar de algún modo estos teoremas de existencia para poder dar uno para el problema de Dirichlet-Poisson. O sea, combinando el problema de Dirichlet con la ecuación de Poisson. ¿Sí? Terminamos acá.